Y ayer juraron los nuevos diputados, los que fueron electos el pasado 26 de octubre, y también aquellos que reemplazan a los que renunciaron. Hubo en total 14 renuncias de diputados, porque algunos pasan a ocupar, por ejemplo, como Santilli, cargos en el Ejecutivo, otros van al Senado, otros por acuerdos dentro de algunas bancadas se van unos, asumen otros, como el caso en la izquierda, ¿no? Que asumió Miriam Bregman, pero por un intercambio de bancas también dentro de esa bancada hay otros que se van y otros que llegan. Y lo cierto es que quedó constituido el nuevo mapa en la Cámara de Diputados, en donde el oficialismo se alzó, como se habíamos anticipado, con la primera minoría que no le alcanza para constituir ni quórum propio ni mayoría propia, tiene que lograr acuerdos, pero las otras bancadas que se constituyeron como terceras minorías le habilitan al gobierno la posibilidad de construir fácil mayoría para avanzar con su agenda de reformas. Vamos a ver cómo quedó el mapa de los bloques políticos. Por un lado, La Libertad Avanza, que va a ser el mayoritario, con 95 diputados. Recordemos que quórum, mayoría propia, son 129. Le faltan todavía algunos. De esos 95, Fuerza Patria quedó como segunda fuerza con 93. PRO, la Unión Cívica Radical, y MIDE con 22. Exactamente. Este fue ni siquiera tiene nombre todavía esta bancada, este interbloque, porque se notó que fue un acuerdo de último momento. Hubo también un desprendimiento de la UCR, pero que terminó quedándose adentro. Y terminaron sumando a un diputado santacruceño que responde al gobernador Vidal, que pintaba que iba a ir o al armado de los gobernadores del norte o al armado de Provincias Unidas, y terminó ahí dándole este espacio 22 diputados. Lo mismo que el de Provincias Unidas, que acá este bloque sorprendió porque terminó creciendo más de lo esperado. Acá aparecieron, por ejemplo, a último momento, la diputada Dolores Arrieta, mendocina, ¿se acuerdan? La de los patitos en la cabeza. Ella, que comenzó siendo libertaria, ahora terminó en un bloque que pareciera que va a ser de los dialoguistas, el más duro en relación con el gobierno. A esta bancada también se le sumaron como interbloque dos de Encuentro Federal. El Encuentro Federal de Pichetto quedaron solamente él y Mazot, y también los dos de la coalición cívica para llegar a estos 22. Después, los gobernadores no kirchneristas del norte, que no conformaron un interbloque, pero los agrupamos todos porque van a trabajar en conjunto. Igual su número importante. 16, sí, absolutamente. La izquierda son 4, y después hay otros que quedaron sueltos, 5, como el bloque Coherencia, que quedó con 3, el de Marcela Pagano, que todavía no se sabe exactamente qué rol va a cumplir. Lo vimos el año pasado, digamos, en la última parte de este año, que terminaron actuando casi como un desprendimiento del bloque kirchnerista. Así que habrá que ver cómo se termina comportando ese espacio político. En la sesión de ayer también fue electo Martín Menem nuevamente como presidente de la Cámara de Diputados, y también hubo sorpresas al momento de la votación. Habían acordado la mayoría de los bloques que no le iban a conceder ni la presidencia ni los poderes especiales para constituir las comisiones, pero a último momento aparecieron los votos, sorprendiendo, los votos radicales, los votos del PRO, con lo cual uno se imagina que ya están negociando la conformación precisamente de las comisiones. Vamos a escuchar a Martín Menem ayer precisamente hablando, agradeciendo la confianza de volver a ser el presidente de la Cámara, y según él, cuál es el periodo que se viene, la etapa que se viene a partir de ahora, tanto en la Argentina como en la Cámara de Diputados. Asumo esta responsabilidad con el mismo compromiso del primer día y con la convicción de que estamos ingresando en una nueva etapa institucional, más madura, más ordenada y orientada a consolidar los avances que hemos logrado entre todos. Los primeros 2 años fueron tiempos de transición, de reordenamiento y de enormes desafíos. Hoy, con una mirada más clara sobre lo que se hizo y sobre lo que queda por hacer, podemos hablar de resultados concretos y, sobre todo, de un rumbo que empieza a consolidarse. Y en esta nueva Cámara hay muchas figuras que se van a constituir, uno se imagina, como protagonistas del cuerpo. Ayer asumió también Sebastián Pareja, armador de los libertarios en la provincia de Buenos Aires, también mano derecha de Martín Menem, de Karina Milei. Aparecieron, por supuesto, algunos que vienen del gabinete, como Luis Petri, que ayer tuvo un momento muy duro
con la bancada de Fuerza Patria y que de hecho después recibió la respuesta de figuras que también asoman como los nuevos protagonistas de la Cámara, como Agustín Rossi, recordemos que fue presidente de la bancada de Frente para la Victoria, ¿no? Que el espacio de Néstor Kirchner en su presidencia y después de Cristina Fernández de Kirchner en su primera presidencia. Vamos a escuchar qué decía el todavía ministro de Defensa, que ayer juró como diputado nacional y que de hecho va a ser una de las autoridades de la Cámara. Venimos a apostar a una agenda de futuro, que fue la agenda que votaron los argentinos mayoritariamente. Una agenda que proponga, entre otras cosas, la modernización laboral. Una agenda que proponga, en otras cosas, terminar de derrotar a la pobreza en la República Argentina. Vergüenza les tiene que dar. Vergüenza les tiene que dar. ¿Saben qué? ¿Saben qué? ¿Saben qué? Al peronismo les recomiendo que vaya al psicólogo, porque es el fundador del peronismo, era un militar y fue ministro de guerra. Les recomiendo que... Y se sienten cómodos poniendo montoneros en el Ministerio de Defensa como ministros. ¿Pero por qué no van al psicólogo? Bueno, por supuesto que no se la dejaron pasar y automáticamente Agustín Rossi, que además también fue ministro de Defensa, le respondió al todavía ministro de Defensa, Luis Petri. Y cuando el diputado Petri quiera hablar de defensa, hablamos de defensa. Lo que hizo él fue calamitoso. Vayan a aumentarle el salario a los militares. Vayan a resolver la deuda que tiene con el IOFA. En 3 años quebraste el IOFA, Petri. Muchísimas gracias, señor presidente. Y una de las figuras que también asumió ayer es Juan Grabois. Recordemos que fue precandidato a presidente, fue parte del armado de Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires, que ayer fue uno de los que se distinguió por los gestitos que se hacía, que de hecho hizo al momento de votar, le hizo la señal de la B a la bancada de Libertaria, que está ubicada, ustedes saben, viendo desde la presidencia, desde el estrado a la derecha del hemiciclo, y que le gritaban de todo a Grabois. La verdad que le gritaban de todo. Está esperando que terminen de leer el juramento y ahí... gestito, saludando ahí al presidente de la Nación, que estaba en el balcón sobre la bancada libertaria. Y ahí le hace un gestito. Bueno, uno se imagina a quién, ¿no? A qué integrante de la bancada libertaria, de la que vamos a estar hablando. Qué permanente en un ratito. Incitación, ¿no? Porque uno puede entender la efervescencia que se vivió ayer, una jornada extensísima, pero el cruce de ambos lados, ¿no? Sí, absolutamente. Y con ese gestito, bueno, hemos escuchado, ¿no? En la Cámara de Diputados hablar de, no sé, en su momento, el narcosocialismo, no sé si te acordás. Bueno, pero lo cierto es que ayer Grabois haciendo un gestito... Y uno se imagina de alguien que consume cosas por la nariz, que estaba del otro lado, al menos era la acusación de Grabois. Otro momento de dos que uno se imagina ya se va a venir, será un nuevo clásico de la Cámara de Diputados entre dos mujeres, Miriam Bregman y Lilia Lemoyne, que Lemoyne estaba en primera filita, no paró de gritar a todo cuanto adversario se ponía en el estrado para jurar. Hubo un momentito entre ellas. Por los que no se callan a pesar de los abucheos y las represoras, por los 30.000 detenidos desaparecidos, contra el negacionismo, ni un paso atrás, por la lucha antiimperialista, fuera yanquis de Venezuela y de América Latina, por los derechos de las mujeres y las disidencias sexuales, por el socialismo, contra el genocidio en Palestina, sí, juro, y que esta señora se calle la boca, porque la verdad nos tiene recansados, señor presidente. Sí, juro. Bueno, hay que terminar de jurar a Martín Lustó, que quedó totalmente dibujado. Igual lo tremendo es la escalada, ¿no? Sí.
O sea, porque eso también lleva a los gritos. O sea, Sí, más claro. gritas, Además, más lo que pasa es que abucheo. ahí la que estaba en el micrófono era Miriam Bregman, que también hizo ustedes saben que la fórmula de la jura no puede ser improvisada, está establecida en la Constitución, pero bueno, cada uno después... Deberían leer, incluso, Sí, o aprenderlo de memoria. es que lo o sea, único un que pueden decir fragmento. es sí juro, O porque bueno, el que lee o- la fórmula es Es lo el único. presidente. Claro. Pero bueno, ahora ya hace unos años que se vino esta moda de cada uno sumarle Un descargo. todas sus reivindicaciones, pero Lemoyne, que estaba al costado, estaba diciendo barbaridades desde temprano. Pero la barbaridad más grande, ayer la protagonizó quien presidía la sesión, que es Gerardo Cipollini. Para la mayoría es un nombre totalmente desconocido. Los chaqueños lo conocen muy bien porque fue intendente de Roque Sáenz Peña. Es, de hecho, el diputado más veterano de la Cámara y es quien es elegido para presidir la sesión preparatoria. La sesión preparatoria, como todavía hay que elegir las autoridades y como una cuestión de concederle honor al más veterano, siempre preside precisamente el que tiene más edad. En su momento se acuerdan que Pinky presidió la sesión preparatoria a fines de los 90 porque era la más grande En edad, sí. edad, y bueno, se le concede un honor. Ahora, el que había recibido el honor claramente no No lo supo honró aprovechar. el lugar que le habían concedido ayer Gerardo Cipollini. Tenía el micrófono abierto y cuando vio que se acercaban algunas diputadas que le parecían estéticamente Atractivas. agradables, se le escapó, no sé si se le escapó el micrófono. Mira, escúchalo. Che, creo que buena está la luz. Che, pero qué buena que está la peluca. No fue el único comentario. Sí, sí. Hubo varios comentarios. Menos Cada mal vez que que- se acercaba alguna diputada a jurar, tenía comentarios. Claro, cuando uno no tiene la gimnasia de estar en la presidencia, no sabe que Hay que hay que anular. apretar el botoncito para cerrarlo. Cierre el micrófono, y señor. le quedó abierto. Lo que hay que decir es que los que estaban en el recinto no lo escuchaban porque todo el tiempo tenías a Lilia Lemoyne gritando, a Bregman respondiendo, los aplausos, los gritos de las gradas, no se escuchaba. Claro, sí se escuchaba en la transmisión, que Sí. estabas en tu casa, lo escuchabas y le avisaron a la diputada Moró, a Cecilia Moró, que en un momento, en medio de la sesión, intervino para reprocharle a Cipollini lo que Comentario. estaba pasando. Vamos a ver ese momento. El presidente provisional de esta asamblea, el diputado Cipollini, comentó de una de las diputadas qué buena que está, de 3 diputadas, y eso está ya en todos los medios de comunicación. Algunas se ríen, algunas no les importan, pero la verdad creo que las mujeres somos mucho más que un buen culo, un cuerpo, somos cabeza, somos corazón, somos idea, somos coraje y somos perseverancia por nuestra accionar adentro de esta Cámara. Le pido con toda humildad al diputado Cipollini que pida disculpas por esta declaración pública. Bueno, Si alguien no se había enterado ahí, se enteró qué bien la exposición que hizo, ¿no? Qué sí, interesante de también. hecho, no es dejarlo pasar. una de las diputadas que por lo general alza la voz en nombre de las mujeres dentro del recinto. Y lo que viene a continuación, que es el descargo de Cipollini, es antológico porque da una explicación que a mí me hizo acordar a Españolo y sus audios. O la famosa frase, no aclares que oscurece. Esto decía. La verdad que la tecnología ha avanzado a límites casi Le pido inconcebibles. silencio, por favor. De tal manera que por ahí uno sale diciendo cosas que no ha dicho. No voy a pedir perdón de algo que no he dicho. De ninguna manera, teniéndola a la secretaria y al secretario a mi lado, yo iba a expresarme en ese sentido. Así que de ninguna manera acepto esa imputación que algunos medios han levantado al aire y que veo que algunos diputados también están recibiendo. Quería hacer esa aclaración. Soy un hombre grande, tengo hijas, tengo nietas y de ninguna manera me voy a permitir en un escenario totalmente respetuoso una expresión de este tipo.
Bueno, la tecnología fue la inteligencia artificial que se le metió en el Viste que a veces micrófono. ayuda, a veces ayuda para zafar, por lo Sí, menos. claro. En este caso, según Cipollini, Tremendo. lo complicaron. Bueno, este radical chaqueño de 82 años que terminó haciéndose conocido por estos dichos totalmente impropios sobre los cuerpos de algunas diputadas. Y para cerrar, otra que generó ayer noticia fue la diputada Lorena Villaverde, de quien venimos hablando ya desde hace varias semanas. Lorena Villaverde, que fue electa, recordemos, senadora nacional por la provincia de Río Negro. ¿Se puede renunciar sin haber asumido? Sí, se puede renuncia? renunciar. Como de hecho es el caso que hizo Diego Santilli, que renunció a la banca actual, pero él también a la banca que ganó para los próximos 4 años. En su caso, renunció a la banca que había obtenido en la Cámara de Senadores, Claro. porque ya se dio cuenta que no iban a aprobarle su pliego. Y cuando decimos no iban, es no solamente la oposición, que ya había anticipado que no lo iba a hacer, Sino su mismo sino espacio. evidentemente su mismo espacio político. La llegada de Patricia Bullrich al Senado probablemente fue lo que terminó cancelando su participación en la Cámara Alta. Y ayer, de hecho, le envió una carta pública dirigida a Karina Milei, por ser, uno entiende, la presidenta del partido a nivel nacional, donde dijo que en estos meses fue víctima de operaciones mediáticas, obscenas, maliciosas y profundas, diseñadas para destruir, desgastar y humillar. No fueron discusiones políticas, fue una violencia calculada contra una mujer, una madre y una dirigente que incomoda a la vieja política. Y dice: yo soy libre y voy a defender mi libertad, incluso si eso implica dar el paso al costado. No renuncio a mis convicciones, no renuncio a mi compromiso con Río Negro, no renuncio a acompañar este proyecto histórico. Parece Evita, ¿no? Solo renuncio a ser usada como herramienta para dañar al gobierno, a las reformas y al futuro de los argentinos. Esto es lo que dijo la todavía diputada Villaverde, que decidió entonces quedarse en la Cámara de Diputados. Ahora Hay que ver si puede permanecer. Y uno se imagina que si en el Senado se alzaron contra una diputada que evidentemente tiene por lo menos tiene un pasado con la expulsaron de Estados Unidos. Tiene una causa. Por eso, la expulsaron de Estados Unidos por haber estado con 2 kilos de cocaína. Ahora después tiene relación con el entorno de Fred Machado, que ella lo niega incluso en esta carta. Pero hay que ver si en la Cámara de Diputados aceptan que esa persona se quede. Lleva 2 años ahí. Lo que pasa es que todo esto se conoció a propósito del caso Expert. Por lo tanto, había sido una novedad que irrumpió en el contexto de la campaña electoral. Así quedó entonces la Cámara de Diputados.